Primeramente, necesito y quiero que le pongan tantita atención a la siguiente escena. Oh, hello. Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. Lo que acaban de ver es lo que se conoce como romper la cuarta pared, o al menos, de la manera más básica de todas. No me malentiendan, es un recurso bastante interesante el que los personajes de una obra sepan que están dentro de una ficción y mucho de lo que ocurre en ella es una estupidez. En el caso de Deadpool, puede ser hilarante el ver cómo interactúa con la audiencia, mientras se mofa de los muchos elementos de las películas de superhéroes, y si bien es esa la forma más conocida de romper la cuarta pared, vaya que no es la única que existe. Pero, dejen que los ponga en un contexto más sólido. Hay dos formas de emplear este recurso, la primera es el fin, es decir, cuando la obra lo usa para crear algún tipo de impacto momentáneo en la audiencia, especialmente si es con un chiste. En principio, es hilarante ver que la obra está consciente de su naturaleza, pero una vez que cada uno de los chistes se basan en lo anterior, es cuando esta empieza a ser algo tediosa, por no decir monótona. Quienes hayan visto este video, sabrán que la mayoría de obras que rompen la cuarta pared como un fin, de manera tan constante, no son de mi agrado, precisamente por ese mismo problema de no saberlo usar de manera más creativa e ingeniosa. En cambio, cuando se emplea como el medio, es donde la obra tiene muchas más libertades creativas al usarse como una herramienta narrativa, puesto que al momento de romper la cuarta pared, el medio no se dirige exactamente a los espectadores, sino a los propios individuos de la historia en cuestión, sea para enriquecer a la trama, o en profundizar a los personajes de la misma. Básicamente, mientras una lo usa para algo momentáneo, y en caso de quitárselo, la obra no cambiaría en nada, la otra es parte fundamental de su estructura, y la perspectiva de esta no será la misma sin ella. Aunque no lo parezca, en realidad ya les he hablado de obras que utilizan la cuarta pared como un medio en el pasado, pero y sin afán de desacreditarlas, porque de hecho lo hacen bastante bien, la obra que nos concierne el día de hoy, lo hace de una manera que me fascina de principio a fin. Monogatari es una de esas franquicias que creo yo, no necesitan de una presentación. En mi caso tengo una relación bastante retórica no tanto con la franquicia en sí, sino con la primera temporada, Bakemonogatari, que fue estrenada durante el 2009. Pero, no quiero hostigarlos con palabrería así que vayamos al grano. Una de las cosas más sonadas sobre la franquicia, que es además una de las razones que aleja a muchos de conocerla, aunque no sé si sea lo más repelente para estos, es el medio kilómetro de texto que te tenés que tragar entre los episodios, se ponen a hablar de cómo se encuentra el prota, de cómo está su noviecita, del clima y las nubecitas, y sobre si fulanito y menganito se les van a unirles y puta madre no tiene fin. Miren, no los voy a culpar, la primera vez que ves Bakemonogatari, es difícil que no se te haga una experiencia increíblemente pesada, sobre todo para aquellos que en su vida han escribido más de 2 párrafos, ya que te tenés que acostumbrar tanto a la estructura del anime, incluyendo sus toneladas de texto, como la personalidad y profundidad de sus personajes, exigiendo así tu atención en todo momento. Estarás tan centrado en acostumbrarte a los 2 factores anteriores, que muy posiblemente pasarás por alto muchos detalles que yacen a la identidad de la obra, como lo podrían ser las referencias, el contexto cultural de ciertos elementos, y sobre todo, la manera de cómo se profundizan en los personajes, mediante la cuarta pared. De ahí del por qué muchas personas, incluyéndome, suelen decir que Monogatari se disfruta más cuando decides volverla a ver, ya que una vez que te acostumbras a la estructura de la misma, es donde tu atención puede irse por otros lares, y ahí darte cuenta, sobre lo que es realmente esta obra. Jaja, miren, la introducción le hace justicia al anime de mucho texto. Como mencioné, la estructura del anime se centra en el diálogo, para hacerte saber sobre las situaciones, los personajes y los conflictos de estos, y es en la interacción entre ellos, donde la cuarta pared suele hacer acto de presencia. No siempre, pero déjenme explico. Bakemonogatari adapta una norma que también tiene muchas otras obras que usan la cuarta pared como medio, y es la de jugar con diferentes tópicos que caracterizan al anime en general, tanto de estructura como de personajes. Con jugar, me refiero a la manera que tienen de mostrar el cómo dichos tópicos, pese a su normalización, pueden llegar a ser ridículos, tóxicos, y contraproducentes, y dada a la contextualización de una situación en cuestión, estas formas involucran la interacción de los personajes de la obra, haciendo que la caracterización de estos sea el principal punto para representar
explicarlo. Y evidentemente, este modo no está subordinado a ser solo algo humorístico, bien puede ser usado para algo serio sin tener que perder su punto, así que no, animes como Watamote no están adelantados a su tiempo, al ser algo que ya tiene sus décadas en el medio. Ahora bien, ¿cómo lo hace Bakemonogatari? Tomemos de ejemplo a la personaje de Itagi Senjo Ugahara, una chica fría y despectiva, una parodia de lo que es una tsundere. Después de que el protagonista Koyomi Araragi la ayude en un problema en relación a una criatura sobrenatural, ella se enamora de él al punto de prometerle que haría cualquier cosa en recompensación. Ahora, tomemos esta escena de ejemplo perteneciente al tercer episodio. En ella, se hace eco hacia ciertos elementos de la cultura otaku, como lo vendría siendo la representación del gato, o la delantal de una maid, como si el anime asumiera que es eso lo que el espectador quiere ver. El punto de la escena, sin embargo, no se trata del hecho que ella haría esas cosas, sino de cómo la conversación enfatizó en su intento de declarársele a Araragi. La mención de los fetiches de la cultura otaku, solo fue un modo de hacer que un virgen como él, le pidiera ser su novia, mostrando además lo problemática que sería una tsundere en tal situación, burlándose de este arquetipo en el proceso. O sea, el chiste de las indirectas de una mujer, y el desentendimiento de un hombre tras ellas. Puede que no suene como la quinta mierda reencarnada, pero una vez que entiendes que la escena se vuelve más relacionable al tomar en cuenta que Araragi bien podría ser una representación de nosotros mismos, es cuando el contexto se hace aún más hilarante. Pero tampoco quiero estancarme, así que vayamos a otro. Una de las escenas del anime que más me gustan, es sin duda la del paseo en el automóvil del padre de Senjo Ugahara, perteneciente al 12º episodio. En ella Araragi conoce al padre de su novia, un señor que durante toda la trayectoria está en blanco, no habla, simplemente tiene la mirada enfrente. Siguiendo con la premisa del tropo de la tsundere, Senjo usa cualquier palabra del protagonista en su contra, haciendo que el espectador pueda tener la idea de que él le está dando una terrible primera impresión al padre de su novia. Una vez que ambos se quedan a solas, uno pensaría que Araragi está a punto de tener la puteada de su vida, pero en realidad es todo lo contrario. El señor, un padre que no puede ver regularmente a su hija, debido a la enorme carga laboral, simple y llanamente, está agradecido con él. Hija que, más allá de haberla ayudado en su problema, que lo explicaré más adelante, desde que lo conoció, pasó de ser una chica desoladora y fría a una completa habladora que, aunque el espectador pueda tener la idea de que ella solamente es una tsundere molesta y poco más, en realidad solo actúa como tal, porque Araragi le sigue el juego. Si una escena como esta tuviera realmente a una tsundere, sobre todo con una que es la misma al inicio y al final, sería completamente hartante, pero el anime sabe lo tóxico que es ese tropo, y en su lugar, decide jugar con él y de colateral, con el espectador, haciendo que toda la conversación sea el modo de mostrarlo tanto que Senjo cambió desde su primera aparición. Como mencioné antes, la comedia en Bakemonogatari está relacionada a lo anterior, bueno, sí, como cualquier anime tiene ese típico humor que tendría uno, pero aquí se siente más ligero, y eso se debe a que como la mayoría de los personajes son una parodia a ciertos tropos del medio del anime, aluden a la artificialidad de los mismos a través de la interacción, estando plagada de referencias y burlas hacia ellos, y las dos escenas anteriores reafirman mi punto. Quiero decir, si le quitas el tono cómico del comienzo, se perdería la enfatización que necesita el momento de inflexión, que es mucho más serio en comparación. Es decir, tiene que ver con la trama. Sin embargo, el que los personajes de la obra estén conscientes de la naturaleza estúpida de la misma, y que estos sean una parodia de muchos tropos no significa que no puedan ser algo más, y Hanekawa Tsubasa, aun si no es tan relevante durante la mayor parte de la serie, demuestra eso. Lo que rodea al personaje, una que desconocemos todo sobre ella a la excepción de la vez que se insinuó que tenía problemas familiares, consiste en que, al ser expuesta bajo muchísimo estrés, activa una especie de segunda personalidad como un intento de protegerse, conocida como Black Hanekawa, una Bakeneko que deja desgracias sobre los demás una tras otra. El origen de dicho problema no es lo que el espectador podría estar pensando que es, sino que es el enamoramiento de la mina hacia Araragi, la causa de este. Exacto, Hanekawa es esa personaje que el espectador reconoce como la heroína rechazada, un concepto que sugiere que es alguien que presuntamente habría sido una mejor opción para el protagonista de la historia, en lugar de la que se terminó quedando. O sea, una está caracterizada como una chica amable, honorífica, diligente y un físico que no deja nada a la imaginación. La otra en cambio, es diligente, pero su trato es despectivo, es promiscua, y también está buena pero quizá no tanto para algunos en comparación, así que, ¿por qué? ¿Por qué el protagonista elegiría a alguien que lo trata cuan perro amarrado a la cisterna? Eso es lo que el anime quiere que pienses en primer lugar. En cualquier otro anime, este tipo de personaje sería caracterizado para andar jugando bajo el rol de la víctima, teniendo tantas oportunidades de revelarle sus sentimientos al protagonista y no hacerlo, hasta que es demasiado tarde. Y aunque hayan excepciones donde su presencia sí altere muchos sucesos de la trama, normalmente son personajes de fondo sin mucho impacto en esta, ni tampoco teniendo alguna caracterización sólida, haciendo que sus conflictos carezca de alguna catarsis.
A lo que voy, es que el tema sobre el amor shipping en la cultura otaku es bastante peculiar, basta con escribir rechazos más saps en el anime y ver cómo la gente se mata entre sí, sobre si X es o no mejor sobre la Y, incluso proponiendo un uso más hábil de los elementos de la obra para llegar a una mejor resolución, ignorando por completo la intención y visión del autor que están plasmadas en ellos. Volviendo con Hanekawa, el Bakeneko ya había aparecido con anterioridad, pero con la ayuda del protagonista y sus peculiares amigos la criatura fue sellada. Habla bastante el hecho que, tomó solo 2 semanas desde que Araragi y Senjo empezaran su relación, para que Black Hanekawa nuevamente hiciera acto de presencia, dado a que si bien la mina tenía problemas con su familia, era algo que ella podía sobrellevar de cierta manera, al nunca haber esperado algo de ellos en primer lugar. Pero con Araragi, la persona que ve no solo como un príncipe azul que la rescató de su mayor mal, sino como un fracasado virgen que nunca esperó que tendría alguna oportunidad con una mina, es totalmente distinto. Sumado a lo anterior, está el tema de los seres sobrenaturales, que el nombre del anime ya deja en claro que son tomados desde el folclore japonés, y es hasta poético como la segunda personalidad de Hanekawa sea personificada como un Bakeneko. En Japón, existía la creencia que si a un gato le crecía demasiado su cola, entonces se convertiría en un Bakeneko, un gato monstruo que solo causa problemas a los demás, y en este caso, también a su portador. Ahora bien, una de las cosas más icónicas no solo de la serie, sino de toda la franquicia en general, es el hecho que cada arco de todas las temporadas poseen su propio opening, Hanekawa tiene el suyo y estoy casi seguro que la primera impresión que muchos tuvieron al verlo, incluyéndome, es haber tenido la idea de que ella fue abusada sexualmente, pero en realidad es otra cosa. Este, simboliza el deseo de la mina de tener algo con Araragi, pero ahora como él ya está con una chica, se siente sucia de siquiera pensar de comerse al novio de una conocida, llenándola de culpa en una especie de lucha entre el bien y el mal en un mismo individuo. Después de todo, la única solución que el Bakeneko le ofrece a Araragi para curar a Hanekawa es que él le corresponda, bajo la idea de que podría ser una mejor pareja para este, algo que a la gente le encantaría presenciar, adorar y presumir, pero eso no funciona así. Tal y como la serie lo concluye, el valor de Hanekawa como personaje, y prácticamente cualquiera que se le podría atribuir el concepto de la heroína rechazada, no depende de ser la elegida por el protagonista, sino por lo que fue en la trama, alguien que se preocupa y apoya incondicionalmente a los demás, incluso si eso significa ver lo que carece y anhela tener. Es una buena forma de representar que la guerra de los ships es una enorme pendejada. Y personalmente, me encanta observar el cómo la serie puede lograr buenos metacomentarios en referencia al medio del anime. Con metacomentario, me refiero el cómo se hace un cambio en una estructura instaurada en un medio artístico, en el caso anterior, la forma en cómo puede abordar un concepto tan quemado bajo otro modo de hacerlo. Y hablando de metacomentarios, sería ridículo mencionar el tema y no hablar del estilo de la serie, como lo sería su deleite apartado técnico. El director de la serie, Akiyuki Shimbo, es conocido por haber trabajado ya en numerosos animes de la casa animadora Shaft, como Dancing the Vampire Band, Maria Holic, Sayonara Zetsubo Sensei, o El hijo eterno de Monogatari, o sea, Puella Magi Madoka Mágica, poseyendo un estilo demasiado marcado que sinergiza bastante el mundo que desea crear. Además de los distintos fondos con los edificios urbanos, la carencia de cualquier cosa en el entorno, a excepción de los personajes mismos, sumado a una paleta de colores que varía desde lo sobresaturado, hacia lo monocromático, que sea de paso queda de puta madre en momentos muy importantes, crea una fuerte inmersión que evoca una sensación combinada entre lo desolador y lo nostálgico, lo que puede relacionarse a dos de los temas de la serie, que es tanto lo desconocido e inexplicable, como el pasado y sus consecuencias en el presente, centrando toda su atención a la interacción verbal. Interacción que se ve reforzada con el estilo estilizado pero expresivo de los personajes, el cual fue diseñado por Akio Watanabe, diseñador cuya ilustración también es bastante marcada, teniendo planos que enfocan sus ojos y expresiones faciales, sugiriendo a la importancia del lenguaje corporal, y cómo puede sincronizarse con el diálogo. Y eso sin mencionar el uso sutil de otros elementos, como lo serían las peculiares pantallas de texto con algún color sólido. Crear un excelente detalle basado en la vista de primera persona, como lo sería el usar una pantalla negra para simbolizar el parpadeo de algún personaje en una determinada escena, para dar la inmersión que vemos lo que este ve, e incluso usar un tono rojo cuando el individuo parpadea con alguna emoción fuerte, es un buen modo de anticipar todos los recursos visuales que el anime usará para crear su atmósfera onírica, surrealista y sobrenatural. Como las tomas surrealistas sumado al uso de imágenes reales y abstractas, los fotomontajes que replican una determinada acción, y los cortes abruptos intercalando todo lo anteriormente mencionado, hacen que el anime se vuelva un puto deleite visual. E incluso musical carajo, en los momentos más tensos de toda la serie, la música puede tener tonos más oscuros y graves para enfatizar en el crecimiento del clímax, incluso los temas meramente ambientales, suelen crear una atmósfera meditativa, melancólica y contemplativa, a base de piezas suaves, además de seguir con el ritmo de la conversación que puede estar llena
llena de referencias y juegos de palabras. Y miren, yo perfectamente puedo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 del año y los 366 del bisiesto, seguirle haciendo una felación a Bakemonogatari. Todos estos elementos lo hacen un anime muy singular y único, contenido en su forma, y no me sorprende que otras obras, como Yofukashi no Uta, hayan intentado replicar esta misma dirección. Pero les contaré un pequeño secreto, Bakemonogatari, como cualquier otra obra, tiene problemas. Recordemos que aunque sea el diálogo, el que te haga saber casi todo sobre lo que ocurre en la serie, son los recursos como lo es la cuarta pared y su uso la estructura, lo que hace que muchas líneas, que en cualquier otro anime podrían pecar de ser sobreexplicativas, aquí sean el medio para enfatizar con el espectador, y mostrar los problemas y frustraciones de sus personajes. Por consiguiente, una de las cosas más sonadas sobre la franquicia, es que esta está, presuntamente, diseñada para mentes intelectuales por ser tan profunda, y de ahí del por qué el diálogo exige toda nuestra atención. Pero lamento informarles que tanto Bakemonogatari, su secuela Nisemonogatari, los OVAs Nekomonogatari, y estoy totalmente seguro que todo Monogatari, no es profundo. Solamente se trata de que si te distraes, aunque sea un poco, perderás el ritmo de la conversación, te sentirás sin sintonía y te tocará verlo de nuevo. Sea de paso, esto es algo que caracteriza bastante a los animes de Shaft. Ya sin más rodeos con esta mierda, precisamente hay episodios en el anime que, en lugar de aprovechar sus recursos para lograr muy buenos arcos, hacen todo lo contrario, y el dedicado hacia Hachikuji Mayori es un buen ejemplo de eso. Ella es introducida en el segundo arco perteneciente del tercer al quinto episodio, y estoy seguro que fue por la razón para que muchas personas decidieran si seguir o no con la serie. No me malentiendan, este arco tiene una de las historias más interesantes pero trágicas de fondo, con una resolución ciertamente conmovedora, además de que la misma Mayori es uno de los personajes más carismáticos de la franquicia, teniendo bien definida su relación con el protagonista. Pero el principal problema que tiene, es que las conversaciones, más allá de ser verdaderamente importantes, o al menos sumarle a la caracterización al cast, son puro tiempo muerto. A diferencia de los demás arcos, aquí en su mayoría, son puros diálogos a cagar que no aportan algo a la situación de turno, y por ende, los personajes no hacen absolutamente nada, más allá de que Araragi toque a Mayori. Que anda a saber si eso lo hace un pedófilo o un necrofílico porque la niña en realidad está muerta, y considerando que en la secuela Nisemonogatari, este problema está aún más presente, y a la fecha en la que estoy editando esto, solo he visto hasta las OVAs Nekomonogatari, me da la impresión que muchos quienes alaban la franquicia, solo lo hacen porque esta tiene medio kilómetro de texto, en lugar de cómo este mismo es aprovechado. Y esto me lleva al segundo problema que tengo con el arco, que es la manera de cómo se llegó a la resolución. A diferencia de todos los demás arcos de la serie, donde el diálogo enfatizaba la situación para el espectador y por ende no se volvía sobreexplicativo, aquí directamente te dicen en la cara no solo el punto de inflexión de la problemática, sino la solución misma, dando a entender que aquí se podía haber solucionado desde un principio. O sea, que mucho del tiempo muerto anterior no tuviera ninguna razón de existir. Pero no todo en el horizonte es malo, porque por la única razón del por qué no considero deficiente a este arco, es precisamente por la pequeña historia de fondo que posee, que vale, no abarcó ni la mitad de las conversaciones, pero una vez que entiendes que Mayoi es una niña perdida, petrificada por tener como maldición, desviar a quienes de su destino no quieren llegar, una alegoría de que ella no puede encontrar la casa de su madre, por haber muerto de un atropellamiento, es donde puedes comprender parte de su caracterización, mediante un desenlace que pudo dar para muchísimo más, pero que dentro de todo, es emotivo. Es una lástima que no tenga la misma consideración con el otro con el que tengo problemas. Nadeko Sengoku, sin miedo a equivocarme, es y con concordancia universal el personaje más indiferente de toda la obra. Mi principal problema con la personaje, ni siquiera es el mismo conflicto como tal, por ejemplo a diferencia de Mayoi, quien tiene una caracterización lo suficientemente sólida, Nadeko es, vacía, así de simple. Carece de algo que defina su relación con Araragi, y mayoritariamente es usada solo para hacer chistes loliconeros. Y miren, otra de las cosas más sonadas sobre la franquicia, es el ecchi, elementos sexuales que según muchos son importantes para la trama, y por consiguiente, no pueden ser considerados como fanservice. O sea, puedo entender que Senju Ugahara esté totalmente encuerada enfrente de Araragi, como un modo de la serie para dirigirse al espectador, que lo que está viendo es más una construcción narrativa, que no se toma totalmente en serio. Pero con Nadeko es totalmente gratuito, en el sentido de que, para lo que la serie la usa en el momento, ya se había logrado el cometido anterior en otra secuencia. Ergo, le dan tantas vueltas a algo tan simple como eso. Y sí, también es otro problema que ni se lo tiene más remarcado. Te maldeciré hasta mi último aliento, que sea
Y adjuntado a lo anterior, está la jodida problemática en cuestión, que no es más que la nada misma. O sea, imagina que tras ver distintos arcos en relación a una problemática, que tocan temas en cuanto menos interesantes, llegue uno que, más allá de ser un simple triángulo amoroso, ni siquiera funge bien dentro del concepto del metacomentario. A diferencia del de Hanekawa, que tomaba el concepto de la heroína rechazada y lo llevaba a tal punto, el de Nadeko carece de un trasfondo similar, y como no hay nada que defina su interacción con Araragi, tampoco es que tenga alguna catarsis. O sea, sí, el arco sí lo tiene, pero no por ella. Y sí, es muy irónico que el opening más icónico de este anime sea perteneciente a uno como este, y considerando que de lo que llevo, el personaje sigue estando en la misma situación, me doy la idea que me voy a tener que tragar como 8 temporadas hasta ver que ya haga algo importante. Ese es mi principal problema con Bake, un anime que te saca arcos realmente sólidos, y luego está la otra cara de la moneda, pero, si me conocen, saben que pese a mi dureza, no me agrada terminar las cosas con un mal sabor de boca. He discutido sobre los personajes, del estilo, el cómo la serie rompe la cuarta pared, y logra hacer buenos metacomentarios, muy bonito todo, pero, no he hablado de él. Y lo que rodea a él. Mierda, perdonen, pero esto en realidad no se profundiza en Bake, pero, déjenme explico. Koyomi Araragi, el protagonista de la historia, es caracterizado como un joven compasivo con algún complejo del salvador, aquel que puede dar la impresión de mandar a la mierda a alguien, pero que en realidad está dispuesto incluso a sacrificarse a sí mismo, si eso significa ayudar a los demás. Este tipo de personajes suelen ser bastante interesantes, al consistir en la búsqueda de algún objetivo, y lo consiguen a costa de algunas tragedias que, contrario al sentir que ellos deseaban lograr, el resultado es uno totalmente distinto, haciendo que el personaje entre en una introspección consigo mismo. Sé que Araragi no es exactamente así, pero sí es algo similar, aunque también sé que tampoco es que dé la impresión de serlo, puesto que parece que él solo se limita a solucionar las problemáticas de turno y ya está, el típico héroe de la historia. Pero, posee un trasfondo que la serie explícitamente no cuenta, pero se siente que está ahí, acompañado de muchos detalles tenues que refuerzan una curiosidad de saber por qué él es, bueno, tal y como es. Su complejo de salvador, que conlleva a su enorme sentido de autosacrificio, que en cualquier otra obra podría retractarse como heroísmo, es usado para que él posea diferentes matices en relación a su conflicto interno, que desprende una enorme inseguridad en su interior, que maquilla con su fuerte exterior. En el primer arco de la serie, él se entera que Senjo es víctima de una maldición impuesta por un cangrejo de la deidad, que provocó que perdiera casi todo su peso, como un modo de simbolizar un trauma que ella no puede lidiar. Una vez que el conflicto termina, se cimienta lo que vendría a ser la relación amorosa de estos dos, una que, además de representarlo tanto que la mina cambió desde entonces, también representa un catalizador para Araragi, que no siempre será el héroe de todos. De hecho, esto es fácil de entender si te fijas en la caracterización de Senjo, una personaje que siempre habla en tercera persona. Es una característica bastante sutil para jugar con el tropo de la tsundere, algo que tiene efecto no solo con Araragi, sino con la lectura del propio espectador, elemento que se mantiene de inicio a fin, algo que otros animes que también emplean dicho recurso en un personaje, no logran hacer. Como por ejemplo, Nisei Monogatari. Esta misma relación desafía a la dinámica de Araragi ayudando a los demás, haciendo que él, a base de su inseguridad, tome decisiones precipitadas que solo lo ponen en peligro. Situaciones que, de hecho, fácilmente se pudieron resolver sin que él interviniera, mostrando las consecuencias de tomar la responsabilidad de absolutamente todo, aun si ni siquiera te corresponde. Cada arco, incluso los peores, representan un desafío aún mayor para la inseguridad de Araragi, puesto que no es lo mismo guiar el espíritu de una chica muerta a su hogar, a proteger a alguien que maldijo a otra persona cuya maldición, de ser resuelta, se le regresaría a quien la provocó, fungiendo en la catarsis de una situación que él desea, pero no puede controlar. Y eso, está bien. Esta misma idea hace que él se cuestione sobre si realmente puede salvar a todos, y sobre si lo anterior tiene o no algún tipo de mérito. Esta premisa, de hecho, es lo que constituye al mensaje principal del anime, solo uno puede salvarse a sí mismo. Como un modo de comprender que, Araragi, pese a su deseo de salvar a todos, no es su responsabilidad el hacerlo, que él debe dejar que las personas que conoce, deban de resolver sus propios problemas, por sí mismos. Personajes como Oshino, que es un especialista de lo sobrenatural, y Shinobu, una vampira caída, que no tiene una mayor relevancia hasta Nisei Monogatari, refuerzan este mensaje, y en el impacto que tiene en la relación principal.
El primero le advierte que no siempre podrá recurrir a él para tratar los sucesos, y de hecho este se va sin decir adiós, dejando a Araragi solo sin resolver el último conflicto. Y la segunda, decide encontrarse a sí misma abandonando el edificio en el que residía con el loco ese, lo que provoca que Araragi le pida a todas las chicas que ayudó a que la encuentren, y todas aceptan. Todas, menos Senju Ugahara. ¿Por qué? ¿Por qué su novia es la única que no aceptó hacerlo? O quizá, sea la cuestión la que está mal enfocada. ¿Por qué las demás aceptaron sin cuestionar absolutamente nada? O sea, sí, es su harem, ¿no? ¿Por qué deberían de rechazar al héroe de la historia? Bueno, verán, la reciprocidad es lo que caracteriza la relación principal, es un rasgo que de hecho la diferencia con las demás que tiene el protagonista, y es ese mismo aspecto, donde nos damos cuenta del por qué Senju toma tal decisión. A diferencia de Araragi, que tiene una tendencia de intentar salvar a todos, Senju no es alguien sobreprotectora, y el que dé la impresión de serlo, es de hecho la gracia de su personaje de autoproclamarse una tsundere. Ya saben, para que el espectador caiga en el juego, ¿verdad? Ella confía en Araragi, lo conoce bien, sabe qué tipo de gente estuvo a su lado, una que tenía una brújula moral bastante marcada. Y por consiguiente, está segura que él será capaz de solucionar su propio problema, solo. Sí, su problema, porque Shinobu, pese a ser una personaje prácticamente irrelevante en toda la serie, tiene un vínculo con Araragi mucho más personal que se deja entrever, porque prácticamente ella representa la lucha de él con su identidad, no solo porque sea mitad humano mitad vampiro, sino también deseos no resueltos. La razón del por qué Shinobu aparece detrás de Black Hanekawa, para poder deshabilitarla, es porque Araragi acepta su identidad, que no tiene que salvar a los demás, tragarse el orgullo, y pedir ayuda aunque sea, una vez. El que Senju decida no ayudarlo, es una interpretación de un aspecto de su ser, que ella no puede ni debe de controlar. Una señal de respeto y confianza, hacia él. Araragi no es un héroe, es un acomplejado que tras ser rescatado de una experiencia traumática, desarrolló el sentir una obligación de salvar a todos, porque él fue salvado, por alguien más. Todo lo relacionado a él, su pasado, sus cuestionamientos, es un sustento a la idea de que toda la historia de Monogatari está diseñada para que el espectador la vea en desorden cronológico, para que veas las siguientes temporadas, que son secuelas y precuelas de Bake, y puedas tener una idea, aun si sea una pequeña noción básica, de lo que te espera una vez que termines una tras otra. Y miren, bien puedo acabar el video aquí, pero no quiero irme no sin antes de hablarles de esta canción. Kimi no Shiranai Monogatari, o traducida al español como La historia que no conoces, es una canción que sirvió como el ending de la obra, y que se le puede sacar distintas interpretaciones basadas tanto en un amor no correspondido, así como una distancia emocional. En el contexto de la serie, resuena dada a la fuerte presencia de los seres sobrenaturales, que simbolizan los problemas emocionales de los personajes que, dada a la vergüenza, miedo o dolor, no pueden compartir con facilidad. Cada una es una historia que los demás no conocen al permanecer oculta, incluso en momentos de cercanía con estos. No sabré lo que prefieran ustedes, pero de mi parte, considero que el mejor momento de toda la serie, es la última escena del 12º episodio, aquella donde Araragi y Senju están acostados en el suelo, observando un estrellado cielo nocturno. Este mismo cielo se representa como una metáfora de lo inalcanzable, y se relaciona de alguna u otra manera con todos los personajes, incluso con aquellos que podríamos pensar, que ya sabemos todo sobre ellos. Quiero decir, si bien Araragi y Senju comparten un momento tan íntimo, el vasto cielo estrellado de hecho sugiere que, en realidad, aún hay algo que nosotros no sabemos en relación a ambos. Cosas que permanecen desconocidas para los demás, como lo son los sentimientos de Hanekawa hacia Araragi, un amor que nunca podrá ser, algo que siempre estará fuera de su alcance. El verano, como una simbolización de la idealización de una persona, termina para ella, lo que anticipa el conflicto interno que su arco tratará. Y por consiguiente, la formación del triángulo amoroso que la canción profundiza, razón del por qué este ending cobra tanto sentido después de ese episodio, nos hace ver todo el contexto de la serie de otra manera, y tratar de comprender de una mejor forma, los conflictos anteriores. O sea, sí, eso no quitará los problemas que algunos arcos poseen, pero, incluso con eso, ciertamente es una introspección bastante interesante. No solo por el peso narrativo que tiene en la serie, sino incluso en el contexto de su creación. Esta canción fue una transición para su banda, Supercell, dado a que fue el primer sencillo de esta, sin contar con el apoyo del sintetizador de voz de Hatsune Miku. Sé que no será la gran cosa, pero, ¿se imaginan dar el siguiente paso dejando atrás, aunque sea por un instante, algo que hacías para enfrentarte a un nuevo escenario? Hacer una canción adentrándote a algo que, quizá, no conoces del todo aún. Me recuerda al hecho de que, aun si sé demasiado de alguien, consciente estoy que siempre habrá algo que no conoceré.
Consciente estoy de que aquel que alguna vez me dañó, atravesó por algo que yo nunca conoceré. No es una justificación, es una consideración. Estrellas que representan lo inmenso, lejano, e inalcanzable, de una historia que tanto tú como yo, quizá nunca conoceremos. Así que sí, Araragi. Fue una buena decisión, el no haberla dejado caer. Favor de no malentenderme, aunque usar la cuarta pared como medio da paso a muchas libertades creativas, que carece si se usa como un fin, eso no quiere decir que automáticamente uno es mejor que el otro. Muchas escenas, sea de cualquier medio, que usan dicho recurso solo para un chiste momentáneo son muy hilarantes, mi problema radica más cuando pasa de formar parte de la comedia, a ser la comedia en sí misma. Por eso mismo, me encanta la manera en cómo Bakemonogatari lo utiliza, una demostración que no porque una obra esté consciente de su naturaleza, significa un impedimento de hacer algo mejor. O sea, sí, tiene una que otra cagada, además de que sé por qué los fans de la franquicia nunca recomiendan la obra, porque aunque sea un inicio lo suficientemente sólido, con arcos en cuanto menos interesantes, sus elementos pueden ser algo repelentes para el público general, y por eso mismo es que yo tampoco seré una excepción, pero eso no significa que no me guste Monogatari. Porque me gusta Monogatari, me gustan sus personajes, su dirección, su música, y si bien me arrepiento de no haber continuado con ella cuando vi que la primera vez, al ser una obra tan única en el medio, eso hizo que irónicamente la disfrutase más cuando la volví a ver. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.